Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, me da muchísima alegría tenerlos una vez más por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, donde sea que estén. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, o al menos les va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero no solo por sus papeles en pantalla, sino también por la controversia que lo ha rodeado en los últimos tiempos. Vamos a desentrañar juntos los escándalos, los rumores y las noticias que han puesto a Can en el ojo del huracán, y lo haremos con la mayor transparencia y objetividad posible. Intentaremos averiguar qué hay de verdad en todo esto y qué se esconde detrás de las portadas de las revistas. Así que si te gusta el salseo, las historias jugosas y los análisis detallados, este es tu vídeo. Antes de que empecemos, no olviden darle al botón de suscribirse si aún no lo han hecho, porque aquí siempre tenemos contenido jugoso y variado. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, y no solo por sus impresionantes ojos y su carisma arrollador. Su ascenso a la fama ha sido meteórico, pasando de ser un actor de renombre en Turquía a convertirse en una estrella internacional. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el éxito también ha traído consigo una buena dosis de controversia y especulaciones. Y es que en los últimos años, Can se ha visto envuelto en más de un escándalo que ha llenado las portadas de revistas y ha generado un sinfín de debates en las redes sociales. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues de todo un poco. Desde supuestos altercados con otros actores, hasta rumores sobre su vida sentimental, pasando por acusaciones de comportamiento poco profesional, la lista es larga y a veces hasta confusa. Vamos a intentar poner un poco de orden en todo este caos informativo. Uno de los primeros escándalos que puso a Can en el punto de mira fue su presunta relación con su coprotagonista en la serie Erkenci Kuş de Mehmet Özdemir. La química entre ellos en pantalla era innegable, y esto, como suele ocurrir, alimentó todo tipo de rumores sobre un posible romance fuera del set. Las revistas de corazón se llenaron de fotos de ellos juntos, con titulares que aseguraban que su amor era un hecho. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron jamás la relación, y al final todo quedó en eso, en un rumor muy comentado que sin embargo, nunca llegó a ser una realidad confirmada. Pero la historia no termina aquí. Después de Erkenci Kuş, Can protagonizó otras series y proyectos, y con cada uno de ellos surgieron nuevas polémicas. Se le acusó de tener actitudes poco profesionales durante los rodajes, de llegar tarde, de ser exigente con el equipo, e incluso de tener enfrentamientos con directores y compañeros de trabajo. Algunos medios llegaron a publicar testimonios de personas que afirmaban haber presenciado estos comportamientos, lo que añadió más leña al fuego de la controversia. Y claro, todo esto inevitablemente afectó a su imagen pública. Pasó de ser el galán adorado a ser el actor conflictivo que no todo el mundo quería en sus producciones. Sin embargo, también es importante señalar que muchas de estas acusaciones nunca fueron probadas, y que muchas veces se basaron en testimonios anónimos o en rumores sin fundamento. Pero los escándalos de Can Yaman no se han limitado solo al ámbito profesional. Su vida personal también ha sido objeto de un gran escrutinio mediático. Sus relaciones amorosas, sus viajes, sus amistades, todo ha sido analizado con lupa por la prensa del corazón. Y claro, en esta vorágine de información, han surgido también algunos escándalos. Uno de los más sonados fue su fugaz relación con la periodista italiana Diletta Leotta. Su romance, que parecía de cuento de hadas al principio, terminó de forma abrupta y envuelto en un mar de especulaciones. Se habló de infidelidades, de incompatibilidad de caracteres, y de presiones mediáticas que hicieron imposible que la relación prosperara. Las revistas no tardaron en publicar fotos de ambos en actitud seria, con titulares que hablaban de crisis y rupturas. La situación, como era de esperar, generó un sinfín de comentarios y debates en las redes sociales, y Can volvió a ser el centro de la polémica. Y si creen que esto es todo, se equivocan. Porque la lista de controversias de Can Yaman parece no tener fin. Recientemente se le ha acusado de tener actitudes machistas y misóginas, por algunos comentarios que hizo en entrevistas y redes sociales. Algunos lo acusaron de tratar a las mujeres como objetos, de hacer comentarios inapropiados y de no respetar sus derechos. Estas acusaciones generaron una gran indignación en muchos sectores, y Can se vio obligado a dar explicaciones.
y pedir disculpas públicas. Pero la sombra de la polémica ya estaba echada, y muchos empezaron a cuestionar su figura como ídolo y ejemplo a seguir. Es importante recalcar que no todos los escándalos que rodean a Can Yaman son necesariamente ciertos. En muchas ocasiones, la prensa del corazón, en su afán de vender más revistas, tiende a exagerar las noticias, a sacar las cosas de contexto, o incluso a inventar situaciones que nunca ocurrieron. Los rumores y las especulaciones son el pan de cada día en el mundo del espectáculo, y es importante ser cautelosos y no dar por hecho todo lo que leemos o escuchamos. Es fundamental tener un pensamiento crítico y contrastar la información antes de formarnos una opinión sobre cualquier personaje público. Can Yaman, al igual que muchas otras celebridades, es víctima del escrutinio mediático y de la presión social. Su vida, tanto profesional como personal, está constantemente bajo el microscopio, y cualquier error, por pequeño que sea, puede ser amplificado y convertido en un gran escándalo. Y claro, en este contexto, es difícil mantener una imagen pública impoluta. La presión es constante, los juicios son rápidos y la falta de privacidad es casi absoluta. Por eso es importante entender que detrás de la figura del actor famoso hay una persona de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. Es interesante analizar cómo el manejo de los medios de comunicación influye en la percepción que tenemos sobre las celebridades. La prensa del corazón, en particular, tiene un gran poder para construir o destruir la imagen de un personaje público. A través de titulares sensacionalistas, fotos manipuladas y testimonios parciales, pueden crear una narrativa que no siempre se ajusta a la realidad. Y claro, en esta dinámica, es fácil caer en prejuicios y juicios rápidos, sin tener toda la información necesaria. En el caso de Can Yaman, la prensa parece haberse ensañado con él, generando una imagen de actor conflictivo y problemático, que no siempre se corresponde con la realidad. Es posible que algunas de las acusaciones que se han hecho contra él sean ciertas, pero también es posible que muchas otras sean exageraciones o invenciones. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por las primeras impresiones. Es fundamental contrastar las noticias y buscar diferentes puntos de vista antes de formarnos una opinión sobre cualquier persona, y más aún sobre una celebridad. La vida de las celebridades siempre es un misterio, y es difícil saber qué hay de verdad detrás de la imagen pública que proyectan. Los medios de comunicación muchas veces nos muestran una imagen parcial y distorsionada de su realidad, y es nuestra responsabilidad como espectadores ser cautos y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. Can Yaman, como muchas otras figuras públicas, tiene sus luces y sus sombras, sus virtudes y sus defectos. No es un santo, pero tampoco es un demonio. Es una persona con sus complejidades, sus contradicciones y sus propias luchas. Y como tal, merece ser tratado con respeto y comprensión. Claro, esto no significa que debamos justificar sus errores o sus comportamientos inapropiados, pero sí que debemos evitar los juicios rápidos y las generalizaciones. Es importante analizar cada situación de forma individual, considerando todos los factores que influyen en ella, y no dejarnos llevar por los prejuicios y las etiquetas. Y si bien es cierto que Can Yaman ha protagonizado varios escándalos y ha sido objeto de muchas críticas, también es cierto que sigue siendo uno de los actores más populares y queridos del mundo. Su talento, su carisma y su atractivo físico lo han convertido en un ícono para millones de personas, que lo siguen con admiración y devoción. Sus fans, tanto en Turquía como en otros países, lo defienden a capa y espada, y no dudan en salir a su rescate cuando es atacado por la prensa o por sus detractores. Esta lealtad incondicional demuestra que, a pesar de las controversias, Can Yaman sigue teniendo un gran poder de convocatoria y sigue siendo una figura muy relevante en el mundo del entretenimiento. Es interesante observar también cómo Can ha intentado gestionar su imagen pública en medio de toda esta tormenta mediática. Ha dado entrevistas, ha pedido disculpas por sus errores, ha intentado aclarar algunas de las acusaciones que se han hecho contra él, y ha utilizado las redes sociales como una plataforma para conectar con sus fans y mostrar una imagen más cercana y humana. Sin embargo, sus esfuerzos no siempre han tenido el efecto deseado, y muchas veces sus declaraciones han sido malinterpretadas o sacadas de contexto, generando aún más polémica. La gestión de la imagen pública en el mundo del espectáculo es un arte complejo y difícil de dominar. Las celebridades están constantemente expuestas al escrutinio público, y cualquier paso en falso puede tener consecuencias negativas para su carrera y su reputación. Es importante tener un buen equipo de relaciones públicas que les ayude a navegar por este mar de controversias, pero al final,
la clave del éxito radica en la autenticidad y la coherencia entre la imagen pública y la personalidad real. Can Yaman, en este sentido, ha tenido algunos altibajos. En ocasiones ha sabido manejar bien la presión mediática, mostrando una actitud profesional y sincera. En otras ocasiones, sin embargo, ha cometido errores que han alimentado aún más la polémica. Lo importante es que siga aprendiendo de sus experiencias, y que utilice todas estas situaciones para crecer como persona y como profesional. Y claro, este análisis no estaría completo sin mencionar el papel que juegan las redes sociales en todo este entramado. Las plataformas digitales se han convertido en un campo de batalla donde las celebridades son juzgadas, alabadas y criticadas sin piedad. Los comentarios, los likes, los shares, todo cuenta a la hora de construir o destruir la imagen de un personaje público. Y en este contexto, Can Yaman ha sido protagonista de numerosas polémicas en las redes sociales, desde discusiones con otros usuarios, hasta comentarios desafortunados que han generado mucha controversia. Las redes sociales pueden ser una herramienta muy poderosa para conectar con los fans y para mostrar una imagen más cercana y transparente, pero también pueden convertirse en un arma de doble filo, si no se utilizan de forma responsable y cautelosa. Y es que en el mundo actual, cualquier comentario, por pequeño que sea, puede viralizarse en cuestión de minutos y generar una gran polémica. Por eso es fundamental que las celebridades sean conscientes del poder que tienen sus palabras y que las utilicen con sabiduría y prudencia. En el caso de Can Yaman, es evidente que aún tiene mucho que aprender sobre el manejo de las redes sociales y la gestión de su imagen pública. Pero también es cierto que ha demostrado tener la capacidad de reflexionar sobre sus errores y de pedir disculpas cuando es necesario. Y esto, sin duda, es un buen comienzo para construir una imagen más positiva y auténtica. En definitiva, la historia de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama puede ser un arma de doble filo. El éxito puede traer muchas recompensas, pero también puede generar muchas polémicas y controversias. La presión mediática, el escrutinio público y las redes sociales pueden convertirse en una trampa para cualquier celebridad, y es importante tener la inteligencia y la madurez necesarias para navegar por este mar de complejidades. Can Yaman ha tenido su dosis de escándalos, pero también ha demostrado tener un gran talento y carisma. Su historia es una lección para todos, no solo para las celebridades, sino también para nosotros como espectadores. Nos recuerda la importancia de ser críticos con la información que consumimos, de no dejarnos llevar por los prejuicios y los estereotipos, y de tratar a los demás con respeto y empatía. Y ahora, después de este exhaustivo análisis, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que este recorrido por la vida y los escándalos de Can Yaman les haya resultado interesante e informativo. Hemos intentado ser lo más objetivos posible, presentando todos los puntos de vista y dejando que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Hemos visto cómo la prensa del corazón puede manipular la información, cómo las redes sociales pueden amplificar la polémica, y cómo la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público. Hemos analizado los escándalos más sonados de Can Yaman, pero también hemos reconocido su talento y carisma. Y hemos recordado la importancia de ser críticos y cautelosos con la información que consumimos. Espero que este vídeo les haya dado elementos para reflexionar y para cuestionar la forma en que consumimos información sobre las celebridades. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que la prensa se ha ensañado con Can Yaman? ¿Creen que es un actor problemático? ¿O creen que es víctima de una campaña de desprestigio? Me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero animarles a que le den like al vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos para que llegue a más gente, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre tenemos contenido jugoso y variado, así que no se pierdan los próximos vídeos. Y eso es todo por hoy, muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo vídeo.